Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao 20º Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade surgiu há 20 anos por um sonho. O sonho de construir uma sociedade mais livre, uma sociedade mais próspera. O sonho de auxiliar no aprimoramento de nossas instituições e na melhora das condições de vida de nossa população. É este mesmo sonho que, ano após ano, inspira e incentiva os associados do IEE a organizarem o Fórum da Liberdade. Nessas 2 décadas, nosso país já avançou em muitos aspectos. Contudo, muito ainda há por fazer. A democracia, que em 1988, ano do primeiro Fórum da Liberdade, ainda se apresentava como uma conquista recente e, de certa forma, frágil, hoje se apresenta sólida e inquestionável. A liberdade de expressão, reprimida durante o governo militar, hoje encontra uma sociedade civil pronta para reagir a qualquer tentativa de cerceamento desse direito elementar. A economia de mercado, muitas vezes criticada na década de 80, hoje, pelo menos em linhas gerais, prevaleceu até mesmo sobre as convicções de partidos de esquerda. Contudo, ainda temos um longo caminho para percorrer. O Brasil precisa fortalecer suas instituições e realizar reformas fundamentais que concedam aos indivíduos maior liberdade e, desta forma, mais incentivos para a interação humana e o progresso econômico e social. Esperamos que este fórum novamente possa contribuir, através de um debate plural e aberto, para que possamos entregar para os nossos filhos um país melhor, mais seguro e mais próspero. Assim, agradecendo a presença de todos, desejo um ótimo Fórum da Liberdade. Obrigado. A palestra especial de abertura será com o primeiro-ministro da Espanha no período de 1996 a 2004, senhor José María Aznar. Convidamos ao palco, como debatedor desta mesa, o senhor Henry Chazan, associado do IEE. Como palestrante, o senhor José María Aznar, que foi primeiro-ministro da Espanha de 96 a 2004, formado em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. Desde cedo começou a participar de atividades políticas, alcançando projeção internacional durante o período em que governou a Espanha. Durante seu governo, liderou reformas importantes e manteve a Espanha com impressionantes índices de crescimento econômico e severa redução do desemprego. Autor de livros como Libertad y Solidaridad e Espanha, la Segunda Transición. Anunciamos a palavra do senhor José María Aznar. Boa tarde para todos. Eu me excuso, mas eu não falo bem português. Trataré de falar bom espanhol, despacio, para que se pueda entender. Me van a permitir ustedes, antes de iniciar estos comentarios, que en una universidad, hoy, en cualquier universidad del mundo, creo que es bueno tener un recuerdo a todos los víctimas de la masacre terrible que ha ocurrido en la Universidad Tecnológica de Virginia, donde 32 personas, hasta el momento, 32 estudiantes, han sido brutalmente y salvajemente asesinados. En un recinto universitario, en una universidad como es esta Universidad Pontificia, yo quiero especialmente recordar a los estudiantes y a sus familias que han sido víctimas de esa tragedia. Y quiero decirles, señor presidente del Instituto de Estudios Empresariales, señor rector de la universidad, pues que estoy muy contento de estar nuevamente en Brasil, que estoy muy contento de estar en Río Grande do Sul por segunda vez. La primera vez fue en 1998, que estoy muy contento de estar aquí en Porto Alegre, y que estoy también muy contento de participar en este Fórum da Liberdade. Es la libertad siempre un motivo por el cual, una idea por la cual merece la pena esforzarse, merece la pena luchar,
merece la pena trabajar cotidianamente. Quiero felicitar a los organizadores del foro por este 20º aniversario. Tener ya 20 años de apoyar este Fórum da Liberdade, sin duda es algo que merece ser resaltado. Como saben ustedes, como saben algunos de ustedes, yo ya no estoy en la primera línea de la acción política. Yo renuncié voluntariamente a ser reelegido o a tener la oportunidad de ser reelegido como jefe de gobierno de España, porque respeté mi compromiso con los españoles de que si ellos querían, yo solamente estaría 8 años en el gobierno de España. Llegada esa fecha, aunque algunos creían que yo no lo haría, el caso es que yo renuncié voluntariamente a presentarme a una nueva elección. Ahora estoy en la batalla de las ideas, donde he estado siempre. Ahora creo que la batalla de las ideas, desde la fundación que presido en España, FAES, desde mis compromisos profesionales en distintas universidades, como es especialmente la Universidad de Georgetown en Washington, la batalla de las ideas es la más importante que se puede dar en este momento. Y es efectivamente el luchar por las ideas que uno ha defendido siempre, que uno piensa que son las mejores, que piensan que pueden ayudar a los demás a hacer cosas positivas en el mundo, pues es efectivamente, yo creo, algo que merece la pena una dedicación. Yo creo en los valores, creo en los principios, creo en las convicciones y creo en los líderes políticos o en los líderes sociales con capacidad para defender sus ideas, con capacidad para empujar adelante sus ideas. Creo en los liderazgos fuertes, no creo en los liderazgos débiles. Y justamente creo que uno de los problemas que tiene el mundo de hoy es tener demasiados líderes débiles y pocos líderes fuertes. Pero creo especialmente en el poder de las ideas. Las ideas son poderosas. Las ideas mueven mentes, mueven corazones, mueven voluntades. Y las pueden mover en la buena o en la mala dirección, en una dirección positiva o en una dirección negativa. Creo en el poder de las ideas y creo en el poder de las buenas ideas. Pero justamente al hablar de la batalla de las ideas, hay que tener presente que también existe el poder de las malas ideas, de las ideas que producen efectos negativos, de las ideas que producen efectos de separación o de división o de enfrentamiento entre las sociedades, o de las ideas simplemente que no producen resultados sociales. Yo no creo en el relativismo a toda costa, como ocurre en muchas sociedades en el mundo de hoy, por ejemplo en las sociedades europeas. Ese relativismo que consiste en que todo da igual, en que da lo mismo tener una idea que otra, da lo mismo tener que no tener convicciones, todo es indiferente, da lo mismo una cosa que otra, dan lo mismo los resultados que produzcan, da lo mismo defender una posición o defender la contraria. No creo en eso. Creo que al contrario eso es un gran riesgo, porque cuando no existen ideas y creencias en una sociedad, esa sociedad cae en gran medida o puede caer víctima de la tolerancia. Y quiero explicar esto muy brevemente. Hay quien piensa que la tolerancia consiste justamente en no creer en nada o en renunciar a tus ideas en favor de las ideas de los demás. No, no. La tolerancia consiste en reconocer y aceptar que los demás tienen ideas o pueden tener ideas que no son las tuyas o que son diferentes de las tuyas. Pero sin ideas, sin convicciones, sin principios, sin valores en una sociedad, esa sociedad corre el grave riesgo de caer víctima de la intolerancia. Pues bien, entre esas ideas, la idea fundamental yo creo que es la idea de la libertad. La libertad de ser, la libertad de crear, la libertad de pensar, la libertad de decidir, la libertad de construir, la libertad de elegir.
Yo hice de la libertad la más importante elección en mi vida y dediqué mi vida política y dedico ahora mi vida profesional a la defensa de las ideas de la libertad. Y lo hago con la convicción de quien cree en la libertad y con la convicción de quien piensa que a mayor libertad política, sociedades más justas, a mayor libertad económica, sociedades más prósperas. Libertad es prosperidad, libertad es el camino de la justicia, libertad es el camino que tienen que seguir, que deben seguir las sociedades que aspiran a progresar en el mundo. Pero sé también muy bien que la libertad no es gratis. Las libertades hoy están amenazadas. Y hay distintos tipos de amenazas. Está, por ejemplo, la amenaza del terrorismo, de carácter global, que afecta a todos, a unos con más o con menos intensidad, pero que tiene el objetivo, sea cual sea su razón ideológica, de destruir nuestra sociedad, de destruir nuestro modo de ser, de destruir nuestra vida y de destruir nuestra libertad. Y existen otras amenazas también para la libertad. Existen, por ejemplo, en mi opinión, en la región latinoamericana, en Iberoamérica, la amenaza de los nuevos populismos. Los nuevos populismos tienen algunas características, pero tienen una característica muy significativa, y es que utilizan los medios democráticos para vaciar la democracia, para cuestionar los derechos fundamentales de las personas, para eliminar la igualdad de derechos entre las personas, para eliminar la competencia política y para establecer regímenes autoritarios o faltos de libertad. Ese nuevo autoritarismo, ese nuevo populismo, creo que es una amenaza para la región iberoamericana, que es una amenaza para Latinoamérica. Y nosotros, los amantes de la libertad, en un foro de la libertad, en mi opinión, tenemos la obligación de decirlo. Y yo lo digo con sumo gusto, y lo digo con mucho gusto, convencido de que eso es así. He dedicado una buena parte de los 2 últimos años a trabajar en un proyecto que es una agenda para la libertad para Latinoamérica, que ya ha sido presentada en España y en los Estados Unidos y que será presentada el próximo mes de mayo aquí en Brasil, concretamente en Sao Paulo. Yo, ¿qué pretendo decir cuando defiendo esa agenda de libertad para Latinoamérica? Pues pretendo decir que la región latinoamericana o iberoamericana es una parte sustancial de lo que conocemos como el mundo occidental. Y que el mundo occidental, el mundo de los valores de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la tolerancia, del Estado de Derecho, ese mundo necesita a Iberoamérica. E Iberoamérica necesita tomar decisiones que le pongan, que le lleven a ocupar una posición central en lo que significan los grandes valores y la gran política del mundo occidental en este momento. ¿Eso significa que sea ese un camino fácil? ¿Significa que sea un camino sencillo? No. Y justamente lo estamos viendo ahora, y lo estamos viendo con la amenaza de esos nuevos populismos. Por eso yo creo que es muy importante hablar de estas cosas, y creo que en este momento el mundo iberoamericano tiene ante sí, en una encrucijada histórica, 2 caminos. 2. Un camino es el que lleva a las sociedades libres, prósperas, democráticas, con capacidad de decidir en el mundo, con capacidad de influir en el mundo y con capacidad de prosperar. Otro camino es el camino que lleva a los viejos autoritarismos, a los viejos caudillismos, al viejo populismo, a los viejos nacionalismos, aunque se revistan ahora con nuevas fórmulas, aunque se revistan ahora con nuevas palabras o con nuevas fórmulas políticas. Un camino conduce a la prosperidad de Latinoamérica y conduce justamente a que Latinoamérica sea una parte vital de ese mundo occidental en el mundo global de hoy. El otro camino
conduce a los problemas. Y yo sé que en muchos países latinoamericanos existen muchos problemas. De hecho, en todos los países del mundo hay problemas, en unos más o en otros menos. Pero no hay sociedad sin problemas y justamente la política debe ser la acción dedicada a intentar solucionar problemas. Los gobernantes teóricamente, digo teóricamente porque hay algunos que se dedican con empeño a lo contrario, los gobernantes están no para crear problemas, sino para solucionar problemas. Y digo que esto no siempre es así, porque hay gobernantes especializados en crear problemas, no en buscar soluciones a los problemas que hay. Y es un hecho cierto, por ejemplo, cuando miramos en el mundo latinoamericano y vemos los problemas que hay, que muchos pueden tener la tentación de buscar atajos políticos y decir, la democracia no sirve, o buscar atajos económicos y decir, el populismo es la receta. Y yo quiero decir que ni una cosa ni la otra. Es innegable que la situación económica de muchos países iberoamericanos, latinoamericanos, es mejor que hace unas décadas. Cuando un país tiene estabilidad macroeconómica, cuando tiene una estabilidad económica, su situación es mejor que cuando no la tiene. Acordémonos de las grandes crisis financieras que ha vivido esta región. Acordémonos de los enormes problemas y asfixiantes problemas de la deuda externa. Acordémonos de países con hiperinflaciones que llegaron a ser en algunos casos del 3000%. Eran países destruidos. Esos países hoy tienen en líneas generales una estabilidad mucho mayor, que quiere decir que han sentado unas bases que hace posible un futuro mejor de prosperidad para ellos. Y también, mirando atrás, vemos que antes había muchos países sujetos a regímenes militares, a dictaduras autoritarias, que hoy son democracias, que pueden tener más o menos problemas, que pueden tener más o menos desarrollo, pero que son unas democracias en las cuales la gente puede vivir, las personas pueden vivir y pueden expresarse. ¿Por qué digo esto? Digo porque yo sé muy bien que hoy la región latinoamericana está viviendo una época de crecimiento económico y lleva media docena de años con un crecimiento continuo como no había tenido hace muchos años, acompañado por una situación inédita en el mundo, y es que el mundo en general lleva creciendo desde hace algunos años como no había crecido nunca. El problema está, ¿a qué se debe esa circunstancia? El problema está si las economías de algunos países latinoamericanos crecen porque el mundo crece, crecen porque las materias primas están en precios muy significativos para ellos, crecen porque los tipos de interés en los grandes países desarrollados son bajos, o crecen porque han mejorado su competitividad, han mejorado sus economías, han implantado reformas, han hecho sus países más competitivos. Digo de otra manera, ¿está garantizada el actual modelo de crecimiento económico? Mi respuesta es que no. Y si yo fuese un dirigente iberoamericano, que en este momento soy un dirigente iberoamericano que se puede permitir hablar con, digamos, más libertad que la que tenía cuando era presidente del gobierno, yo digo que me haría dos preguntas fundamentales. ¿Podemos crecer más? Y la segunda, ¿podemos ser más justos desde el punto de vista social? ¿Por qué? ¿Por qué unos países son capaces de tener tasas de crecimiento muy elevadas y otros países no? ¿Por qué unos países son capaces de sacar a millones de personas de la pobreza y otros países no? ¿Se aprovecha realmente todo el potencial de crecimiento económico que hay en las sociedades, en muchos países iberoamericanos? Simplemente dejo esto para decir que no se equivoque la bonanza económica de hoy en términos de crecimiento y que eso no signifique una ausencia de voluntad a la hora de desarrollar, de implementar, de fortalecer las muchas reformas económicas que los países necesitan.
Y yo creo que para dar respuesta a eso, la confianza es absolutamente básica. La confianza que debe llenar la vida de los países y que debe ser el punto de atracción del mundo para esos países. Una sólida democracia, unas instituciones fuertes y no débiles, un Estado de Derecho que funcione, que no caiga una sociedad en la arbitrariedad o en el capricho de los gobernantes, una seguridad jurídica que garantice la vida a las personas y a las empresas y que no sea el reino también de la arbitrariedad gubernamental, unos derechos de propiedad respetados, porque los derechos de propiedad y el derecho a la propiedad individual es la base de la economía libre, y sin el respeto a la propiedad individual no puede haber economía libre, ni país seguro, ni país estable, ni país próspero. Esto es la transparencia. Evitar que los países caigan en manos de mafias corruptas. Eso es fortalecer la integración para buscar mejores relaciones y mejores oportunidades entre los países. Eso significa, al final, hacer que la economía de mercado funcione. Y yo sé que hay muchos que dicen, bueno, pero es que la economía de mercado en nuestros países no ha funcionado. Y yo digo, eso no es cierto. Lo que ocurre es que la economía de mercado en muchos países no se ha aplicado. Lo que se han aplicado son otras cosas, pero no los elementos fundamentales de una economía libre, que son las que hacen prosperar a las sociedades. Y desde ese punto de vista, como yo creo que a mayor libertad, mayor prosperidad, y que una economía de mercado con estas sólidas garantías institucionales, estables, jurídicas, es la que favorece el desarrollo de los países, pues yo hice de eso un trabajo en mi país, un trabajo en España. Y yo lo que quisiera es comentarles hoy, a los efectos que puedan ser útiles, pues, y según me han pedido las personas que tan amablemente me han invitado a este foro, mi experiencia desde este punto de vista en el Gobierno de España. Y por qué la libertad económica es la receta que yo recomiendo seguir. Cuando yo llegué al Gobierno de España, España tenía dos problemas fundamentales. Dos. Uno era el empleo y otro la renta per habitante. Se lo explicaré con dos ejemplos bien claros. En 1976, el general Franco murió en 1975, a 1 de enero de 1976, en España trabajaban 12.200.000 personas. A 1 de enero de 1996, poco después yo llegué al gobierno, cuando yo llegué al gobierno, 20 años después, en España trabajaban 12.200.000 personas. Es decir, en 20 años, la economía española no había sido capaz de crear un solo puesto neto de trabajo. Y eso provocaba un problema muy serio en el país. La segunda diferencia que les comento es la siguiente. En el año 1976, España tenía el 78% de la renta media de la Unión Europea. En el año 1996, 20 años después, España tenía el 78% de la renta media de la Unión Europea. ¿Significaba eso que el país no había prosperado? No, el país había prosperado. Lo que ocurre es que ni éramos capaces de crear empleo, ni éramos capaces de reducir las distancias con los países más desarrollados de nuestro entorno. Teníamos una ambición, que era ser miembros fundadores del euro, de la moneda única europea. España había llegado tarde a algunas citas históricas. Entramos tarde en la Unión Europea, entramos tarde en la Alianza Atlántica. Siempre que íbamos a coger el tren de la historia, en los últimos 2 siglos, el tren de la historia pasaba por delante de nosotros y nosotros nos quedábamos en la estación. Pero esta vez decidimos estar desde el primer momento.
Teníamos 18 meses para cumplir 5 condiciones, porque no cumplíamos ninguna de las condiciones para ser miembros del euro. Y pusimos el país en marcha. Y en 18 meses cumplimos todas las condiciones para ser miembros del euro. No solamente las cumplimos, sino que 3 años después pasamos de ser de alumnos aventajados a maestros acreditados en el respeto a las reglas económicas de los países europeos. Pero yo me encontré con algunos problemas importantes económicos. Una inflación del 7%, un déficit del 7%, una deuda de más del 70% del Producto Interno Bruto, una seguridad social con un déficit de más de 4.000 millones de dólares, unas tasas de interés superiores al 10%. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Seguir lo que se estaba haciendo? ¿Gestionar lo que no producía resultados? ¿O cambiar de políticas? Les cuento esto porque una elección y una decisión política, eso es muy importante. Las políticas buenas producen buenos resultados. Las políticas malas producen malos resultados. Nosotros decidimos cambiar la política. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos la revolución de la libertad. Pues bien, ¿en qué consistía esa revolución de la libertad? Déjenme que se lo diga en 5 puntos muy claros en los cuales yo creo. 1, la estabilidad presupuestaria. Nosotros decidimos que los presupuestos públicos deben ser equilibrados. Y pasamos en 2 años de un 7% de déficit a un 2% de déficit. Y terminamos al cabo de 8 años con superávit presupuestario. Pero establecimos legalmente que todas las administraciones tenían que tener un equilibrio presupuestario. ¿Por qué? Porque el equilibrio presupuestario, la ausencia de déficit, la ausencia de deuda, es básica desde el punto de vista del progreso y de la prosperidad económica. Un Estado manirroto que gasta sin control, que cae en prácticas corruptas, que tiene un gran déficit o que se gasta ingentes cantidades de dinero en endeudarse, es un Estado que está negando el futuro y la prosperidad de muchos de sus ciudadanos. Estabilidad presupuestaria fue la primera regla. La segunda regla fue bajar los impuestos. Menos impuestos. Yo recuerdo muy bien que cuando llegué me decían, eso que tú quieres hacer, bajar los impuestos, no puedes hacerlo. Y digo, no puedo poder hacerlo. No solamente pude hacerlo una vez, sino que lo hice 2 veces. Bajamos el impuesto de la renta de las personas físicas, 2 veces. Bajamos el impuesto de las empresas. Bajamos el impuesto de las pequeñas y medianas empresas y suprimimos el impuesto de transmisiones de empresas entre padres e hijos. Fortalecemos la empresa familiar. ¿Por qué? Porque un país es tanto más fuerte cuanto más empresas tiene, cuanto más empresarios tiene. Y la función del Estado no es confiscar dinero del bolsillo de los ciudadanos, es facilitar que los ciudadanos tengan dinero en el bolsillo y lo puedan invertir y puedan generar riqueza. El Estado no está para crear empleo, el empleo lo tienen que crear las empresas. El Estado está para crear las condiciones en las cuales las empresas y las personas puedan desarrollar en libertad su actividad. Yo sé también que hay distintos niveles de desarrollo fiscal. Y sé que el problema de algunos países iberoamericanos no es excesivos impuestos, es tener un sistema fiscal justo. Hay que tener sistemas fiscales justos. Hay que defender sistemas fiscales justos. Porque un sistema fiscal justo es también un compromiso con el futuro de un país. Pero a partir de ese momento hay que darle libertad a los ciudadanos y a las empresas para poder crear, porque de ahí nacen las condiciones de la oportunidad y las condiciones del éxito. También me dijeron, es que si bajas los impuestos vas a poner en peligro el sistema de bienestar social. Y yo les decía,
¿A un 25% de desempleo le llamáis vosotros un sistema de bienestar social? Un 25% de desempleo será un sistema de malestar, pero no un sistema de bienestar. Entonces, aquí lo que hace falta no es hacer muchos discursos, aquí lo que hace falta es hacer muchas políticas. El hecho es, como luego demostraré, que las bajadas de impuestos en España dieron un resultado extraordinario y que ojalá Europa siguiese ese camino ahora, que no lo está siguiendo, desgraciadamente. La tercera cuestión eran las liberalizaciones y las privatizaciones. Al mes exactamente de llegar al gobierno, aprobamos el mayor paquete de liberalizaciones de la historia de nuestro país. Todos los sectores fundamentales de la economía española, desde las telecomunicaciones hasta los transportes aéreos, fueron liberalizados. Y prácticamente todas las empresas públicas fueron privatizadas. ¿Qué es lo que se hacía antes? Antes se hacía una práctica que era la siguiente. ¿Cuánto es el déficit? ¿El 6%? ¿El 5%? ¿Cuántas empresas públicas tengo? Vendo un trocito de empresa pública, ¡hala! Reduzco un poco el déficit. Hasta otra vez que me suba el déficit, otro trocito de empresa pública. Eso no es una política correcta. La política correcta es que liberalizaciones y privatizaciones tienen que ir unidas. Y las privatizaciones de las empresas públicas, en mi opinión, es una consecuencia de la liberalización de los sectores económicos. ¿Qué más me da a mí, en una economía, tener un monopolio público que tener un monopolio privado? La privatización no puede consistir en que un monopolio público se convierta en un monopolio privado, porque el problema no es que sea público o que sea privado, el problema es que sea monopolio. Y la liberalización consiste justamente en eliminar los monopolios, consiste en establecer las reglas de la competencia, consiste en que haya más oportunidades. Y les podría poner muchos ejemplos de lo que esto significa, pero les pondré uno que, como me he fijado que al entrar en este auditorio que hay unos carteles muy indicativos prohibiendo o avisando que no se pueden utilizar los teléfonos móviles. Y además tengo que decirles que es la primera vez desde hace muchos años que doy una charla para tanta gente, tantas personas, y no ha sonado ningún teléfono móvil todavía. Lo cual es extraordinario y muy de agradecer. Pero les daré ese dato. ¿Qué significa la competencia? Pues la competencia significa que en 1996 había en España 900.000 usuarios de teléfonos móviles. 8 años después había 32 millones. Pero eso significa que ese sector, el sector de las telecomunicaciones, pasó de representar el 1% a representar el 7%, el 8% del Producto Bruto español, de la riqueza nacional española. Y eso significó una explosión, una enorme explosión. Eso significó que empresas que tenían a lo mejor 300.000 accionistas pasaron a tener más de 2 millones de accionistas. Y eso significó que había millones de familias en España que se levantaban por las mañanas con la preocupación de mirar la cotización de la acción de la vieja empresa pública, que ahora era una empresa en manos de accionistas privados con unos accionistas enormemente extendidos y populares. Por lo tanto, yo soy partidario de eso, no soy partidario de los sectores públicos, no soy partidario del intervencionismo. La cuarta regla fundamental fue la realización de acuerdos sociales. Yo, que tengo fama de serio, e incluso de algo más que serio para algunos, firmé en mi tiempo el mayor número de acuerdos sociales que se ha firmado en ningún gobierno democrático en España. Firmé 12 acuerdos sociales. Y firmamos con los empresarios y con las centrales sindicales. Y firmamos una muy importante reforma laboral, que produjo unos excelentes resultados en España. ¿Por qué? Porque yo sabía y tenía la convicción de que cuanto más flexible fuera el país, cuanto más competitivo fuera el país, tanto mejor para la prosperidad de los españoles.
Y esa reforma laboral se hizo. Yo les quiero decir una cosa bien clara. A lo largo de mi vida, y ahora todavía, yo he escuchado muchos discursos sobre muchas cosas. Y escucho muchos discursos sobre la solidaridad y sobre la justicia social. Muchos. Y sé que hay problemas muy graves de insolidaridad y de justicia social. Pero déjenme que les diga que para mí no hay mejor política social que aquella que es capaz de crear un ambiente en el cual las empresas crean trabajo, crean empleo. Esa es la mejor política social. Darle a la gente la oportunidad para tener un empleo, porque eso transforma a los países. Y la revolución de la libertad en España, desde el punto de vista económico, se transformó en una gran revolución social. ¿Qué consistía? Consistía en que esos 12 millones de personas que trabajaban en España cuando yo llegué al gobierno se transformaron en 18 millones de personas cuando yo salí del gobierno. 6 millones de nuevos puestos de trabajo netos en 8 años. ¿Quién decía que en España no se podía crear empleo? Claro que se podía crear empleo. Lo que no se hacían eran las políticas correctas para que se crease empleo. Y lo que nosotros hicimos fue justamente crear esas políticas. Y yo les aseguro que cuando se produce la revolución del empleo es cuando los países cambian, cuando los países se transforman. ¿Por qué? Por razones económicas, sin duda, pero por una razón también de mentalidad. Millones de personas, 6 millones de personas, que hasta ese momento se levantaban todos los días sin posibilidad de mirar con optimismo su futuro y su vida, se levantaban a partir de ese momento con voluntad de mirar con optimismo su futuro y su vida. Tenían la oportunidad de construirse un futuro, o de no construirse, de construirse una familia. Tenían la oportunidad de invertir, de trabajar, de preocuparse, de asumir responsabilidades. Eso es la revolución de la libertad. Y eso es algo de lo cual personalmente me siento profundamente orgulloso, porque cambió radicalmente, y luego les daré unos datos, la vida de nuestro país. Y sirvió para que esa seguridad social que tenía 4.000 millones de dólares de déficit terminase siendo una seguridad social en superávit y creando un fondo de reserva para las pensiones de más de 40.000 millones de euros. Esas son las consecuencias, algunas de las consecuencias de la revolución de la libertad. Pero yo le repito, hay gente que hace discursos sobre lo que es socialmente justo y hay gente que crea las condiciones para que haya empleo. Los primeros hablan mucho y no hacen nada. Los segundos hablan menos y hacen mucho. Y esos segundos yo creo que son los que tienen razón. Y la última receta es la apertura al exterior. Nosotros no tuvimos miedo a la competencia, no tuvimos miedo a la globalización, no tuvimos miedo a abrir el país al exterior. Al contrario, cuanto más abierto el país al exterior, mejor. Cuanto más podamos comerciar, cuanto más podamos convertir, cuanto más podamos negociar, mucho mejor. Cuantos más acuerdos de libre comercio haya, mejor. Cuanto más el libre comercio se extienda por el mundo, mucho mejor. Esas son las reglas. A mí me ha preocupado mucho el fracaso de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio, y les voy a decir por qué. Porque el fracaso de esas negociaciones perjudica sobre todo a los países en vías de desarrollo. A los países desarrollados les es muy fácil poner barreras proteccionistas. Por eso hacer agujeros en esa pared, hacer agujeros en ese muro y cumplir unos y otros las reglas beneficia fundamentalmente a los países menos desarrollados. Bueno, ¿cuál fue el resultado de todo eso? Pues el resultado fue de todo eso que la riqueza nacional, el Producto Bruto de España, aumentó un 64% en 8 años. Que nos convertimos en la 8ª economía del mundo. Que nos convertimos en el primer inversor europeo en Latinoamérica, en el segundo inversor del mundo. Que nos convertimos en el 5º país exportador neto de capitales en el mundo. Que pasamos de ser el viejo país de emigrantes
de los cuales aquí ustedes en Brasil generosamente recibieron muchos, a ser un país de inmigrantes, que en este momento recibe mucha población inmigrante, la mayoría de países iberoamericanos, latinoamericanos. Que esa población inmigrante es ya el 10% de la población que vive en España en estos momentos. Y en ciudades como Madrid llega al 20%. Que hay comunidades de algunos países iberoamericanos, como es el caso de Ecuador, que tienen prácticamente comunidades de 800.000 y 1 millón de personas en España, un país de 45 millones de habitantes, muchos menos que aquí en Brasil y con un territorio también mucho más pequeño que el de Brasil. Eso es. Vivimos, por lo tanto, la transformación de un país de renta media en un país próspero. Y eso, sin duda, es muy importante. Aprovechar bien las referencias internacionales, los anclajes internacionales, es absolutamente importante. Para España fue muy importante la Unión Europea, los acuerdos de integración, abrirse al mundo, no tener miedo a la competencia, no tener miedo a la globalización, no caer en prácticas proteccionistas. Esa es mi experiencia. Y como es mi experiencia, la cuento. Y la cuento porque pienso que lo que han conseguido unos, lo pueden perfectamente conseguir los demás. Y lo cuento porque significa la diferencia entre buenas y malas políticas, entre buenas y malas ideas. Y al final, la política son hechos. Hechos. No son caudillos que hacen discursos de 4, de 5, de 6, de 7 o de 3 horas. Son líderes políticos responsables que establecen las condiciones para que los países prosperen y los países se desarrollen. Esa es mi experiencia y eso es lo que yo les quería contar esta tarde. Y eso es la experiencia de la revolución de la libertad económica en España. Por eso, lo que yo defendí siempre como mi idea básica de la libertad, lo pude aplicar económicamente en España y lo defiendo ahora, especialmente allí donde pienso que esa libertad puede estar amenazada. Y quiero decirles que en el futuro seguiré hablando de estas cosas y seguiré manteniendo mis convicciones. Yo creo en las sociedades libres, creo en los valores que he expuesto aquí esta tarde. Creo que nuestros valores, los que compartimos, algunas sociedades a este y otro lado del Atlántico, merece la pena ser defendidos. Creo que tener ideas y convicciones y principios es muy importante, porque es difícil luchar por algo cuando no se cree en nada. Y luchar también es muy importante en defensa de las buenas ideas. Yo soy amigo de las sociedades libres en todas partes y pondré mi esfuerzo personal para que las sociedades libres sean la regla general en el mundo de hoy. Pero les quería transmitir una experiencia. Cuando les hablen a ustedes de intervencionismos, de proteccionismos, o les pronuncien a ustedes rimbombantes discursos en torno a cómo salir, a cómo aumentar el desarrollo, a cómo sacar a mucha gente de la pobreza, a cómo hacer un país más justo, piensen ustedes que hay países que han tenido el impulso para hacerlo y que esencialmente lo han conseguido. Piensen ustedes que es posible, pero piensen ustedes que la fortaleza, la determinación y el coraje es muy importante en la vida política y que no todo da igual. Las buenas políticas producen buenos resultados. Y yo les quiero decir aquí en Porto Alegre y en este enorme y maravilloso país brasileño que deseo para Brasil, país llamado a tener responsabilidades muy importantes en el mundo de hoy y en el mundo del futuro, le deseo el mejor de los éxitos. Trabajé desde el Gobierno de España con las administraciones de 2 presidentes brasileños de una manera intensa, fuerte y yo creo que provechosa. Y seguiré trabajando con la sociedad brasileña en todo aquello que pueda ser útil para el desarrollo, para las libertades, para la prosperidad y para las oportunidades que todos los brasileños merecen. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.
Agradecemos a participação inicial do senhor José Maria Aznar e a seguir passamos a palavra ao senhor Henry Chazan, que fará as perguntas ao nosso palestrante. Presidente Aznar, muchas gracias por demostrar a nosotros, en primer plano, que lo que soñamos hace 20 años acá es posible. ¿Cuál es, en su opinión, el papel de los empresarios en la política? Yo creo que el papel de los empresarios en la vida social es muy importante, pero los empresarios deben comprometerse con su país, deben trabajar por su país, deben tener iniciativas por su país. Y vuelvo a la receta que he dicho antes. Los empresarios pueden empujar las buenas ideas en los países donde es necesario. Las ideas de la libertad, las ideas de la competencia. Cuanto más empresas haya, mejor. Cuanto mejores empresarios, mejor. Cuanto más puedan competir, mejor. Cuanto más empleo puedan crear, mejor. Yo creo en la empresa y creo en el empresario. Lo que hace falta es que tenga el ambiente necesario para poder desarrollar, para poder prosperar, para poder transmitir su empresa. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene para una persona no poder transferir su empresa a sus hijos o sus herederos? ¿Qué sentido tiene que una empresa tenga que desaparecer cuando un padre la transmite a un hijo? No tiene ningún sentido. Lo que hace falta de las empresas es que duren, que mejoran, que inviertan, que innoven, que creen empleo. Esa es la regla fundamental. Y los empresarios tienen la responsabilidad social de impulsar todas estas cosas. ¿Qué medidas inmediatas Brasil debería tomar para que no perca la corrida contra los otros, Rusia, China, India? ¿Y qué le he hecho yo a usted para que me ponga al frente de Brasil? No tengo la intención de ser presidente de Brasil. Pero al que lo es le deseo mucha suerte, y al que lo sea en el futuro también le deseo mucha suerte. He dicho antes que yo creo que las regiones latinoamericanas, la región latinoamericana, se tiene que hacer esas dos preguntas. ¿Por qué unos crecen más que nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que hacer para crecer más? ¿Por qué unos pueden hacer políticas que saquen a mayor número de gente o vayan eliminando desigualdades sociales y otros van mucho más despacio? Esas son las preguntas fundamentales. Y yo creo que las respuestas fundamentales son siempre respuestas básicas. Vamos a establecer las reglas para que Latinoamérica esté donde tiene que estar, no donde no tiene que estar. Y la reforma laboral, ¿cuáles son los puntos específicos, algunos ejemplos de lo que se ha aprobado con la reforma? Fundamentalmente la flexibilidad. Las economías de hoy tienen que ser flexibles, no pueden ser rígidas, no deben estar intervenidas. Y la flexibilidad es la regla fundamental. Hay quien entiende que la flexibilidad es igual o significa inestabilidad o precariedad laboral. No es verdad. La flexibilidad significa que haya más gente con capacidad de tener empleos. La flexibilidad significa ser más competitivo. La flexibilidad significa no cargar una economía de costes que la economía no puede soportar. Hay países que tienen unas deficiencias sociales muy grandes y hay países que tienen unos sistemas de bienestar social tan costosos que no son capaces de mantenerlo. La flexibilidad consiste en aprovechar el máximo potencial posible desde el punto de vista laboral. Y eso es justamente lo que necesitan todos los países. Tener mercados laborales cerrados que producen desempleo es una mala política. Tener mercados laborales flexibles que producen empleo es una buena política. Muchas gracias. Con mucho pesar tengo que encerrar porque tiene su horario. Porque me he convertido en una especie de viajante y no puedo disfrutar más de Porto Alegre y de Brasil, aunque estaré dentro de unos días en Sao Paulo. Pero les quiero agradecer a todos ustedes una vez más su presencia y les quiero desear el mejor éxito para el futuro de este gran país. Muchas gracias.
Agradecemos novamente a presença de todos os senhores, damos por encerrada esta palestra especial de abertura e informamos que dentro de instantes iniciaremos a solenidade de abertura do 20º Fórum da Liberdade.